Yo los voy a invitar a buscar en la palabra del Señor en el libro de Abdías. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en este libro de este profeta. Es un libro muy pequeñito. Tiene solamente un capítulo y 25 versículos, pero tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra vida espiritual. Y a veces vamos quedando detenidos en el tiempo con algunas verdades que Dios nos ha hablado y nos quedamos pensando, ¿por qué será que yo paso tanto tiempo en esta misma situación? ¿Y por qué no cambia la situación? ¿Por qué no cambia si yo le estoy clamando a Dios y veo las bendiciones como cuentagota? ¿Pero qué pasa? Pero como Dios es poderoso y es tan bueno el Señor, Él siempre nos va a dar la palabra que cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Gracias, Dios. Bueno, entonces en el libro vamos a leer algunos versículos del libro de Abdías, pero quiero hacer una pequeña introducción. ¿Quién era el profeta Abdías? Abdías, en realidad la palabra era Obadías, que significa siervo de Dios. Este profeta era un hombre sumiso, era un hombre humilde, era muy servidor a Dios. Pero este hombre, amados hermanos, vivió en un tiempo, se habla aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, pero Dios trata con él para que él le hable al pueblo. Qué difícil a veces hay que hablarle a alguien y decirle, y la persona no lo escucha. Entonces, en este transcurrir, Dios utiliza a este profeta para hablar. Y algo bien duro. ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué es lo que yo quiero comenzar y hacerles la introducción para que ustedes se entiendan? Este profeta lo que hace es traerle una profecía solamente para Edom, por la actitud que estaba teniendo Edom. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que Judá estaba viviendo una situación muy difícil, muy difícil. En el año 586, más o menos, antes de Cristo, viene Babilonia a Jerusalén a destruirlos. ¿Se acuerdan que los agarran de cautivos y se los llevan? ¿Tá? Pero ¿qué pasaba en esta situación? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes me entiendan? ¿Por qué este profeta Dios lo utiliza para que escriba? Les dije, tiene solamente un capítulo, pero el mensaje es muy poderoso, muy fuerte. ¿Qué sucede con el pueblo de Judá? Vienen los babilónicos a tomarlos de esclavo, a robarle, viene a saquear Jerusalén. Y lo que sucede es, amados hermanos, que Edom no hizo nada. Absolutamente nada. Fue como que yo estoy acá y estoy mirando del otro lado de la calle lo que está pasando con Judá. Ahora, ¿qué sucede acá? Yo tengo que irme a la historia, a poder entender qué estaba pasando, por qué venía juicio para Edom, por no haber hecho nada ni haber ayudado. Nosotros tenemos, si ustedes conocen la historia, que había un matrimonio que era Isaac y Rebeca, y tiene gemelos. Y cuando tienen a esos hijos gemelos, cuando ellos ya eran grandecitos, pasa que Esaú vende su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Llega su hermano y ahí hacen una transacción que ustedes ya conocen la historia y él le vende. No tomó en cuenta su primogenitura. Pero pasa el tiempo y su hermano Jacob lo que hace, porque los gemelos era Esaú y Jacob, lo que hace Jacob es que engaña a su papá porque estaba muy viejito, muy anciano, y el hijo primogénito era Esaú, que le había vendido la primogenitura ¿a quién? A su hermano, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes, amados, puedan entender algo sumamente importante de esta historia. Y quiero que ustedes se detengan a poder escucharme y entenderme en este momento.
Necesito que sea la presencia de Dios en nuestras mentes, así. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clamo en esta tarde, Señor, por tu palabra, para que tú abras nuestro entendimiento, para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor, pero volcadas, Padre, a tu palabra. Despierta, Padre Celestial, y quita todo cansancio, toda preocupación, y que sea tu mensaje latiendo en nuestros corazones, Señor. Que yo no hable nada que no venga de tu palabra, Señor. Y que sea tu presencia, Señor. Que sea tu presencia en este momento. Amén y amén. Continúo con la palabra, amados. Entonces estos gemelos, Esaú y Jacob, tenían esa discordia. Tenían ese problema. Ahora yo quiero que ustedes me entiendan que Esaú juró matar a su hermano. Juró matar a su hermano. Al transcurrir el tiempo, se suponía que la relación entre estos gemelos había mejorado. Estaban bien. ¿Me están entendiendo? Algo que había pasado hacía muchísimos años atrás. Algo que había pasado en esa familia hacía muchos años atrás. Pero parecía que había perdón. Parecía que la unidad de esos hermanos estaba bien. Entonces acá comenzamos a hablar del libro de la profecía de Abdías, amados. Entonces tenemos que Esaú, los descendientes de Esaú, era Edom. ¿Entienden? Y los descendientes de Jacob era Judá. Por eso el profeta en este momento viene a llamar a Edom de traidor. Porque ese hermano, esa generación que ahora es el pueblo de Edom, era Esaú, viendo la necesidad del otro lado de su hermano, la situación que estaban siendo llevados esclavos, y no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Entonces, en la profecía, Dios no viene a hablar de Judá, viene a hablar de la actitud de Edom, del espíritu de Edom, de ese hermano. Entonces, amados hermanos, yo quiero ir al versículo 11 para dar comienzo a la lectura bíblica. Abdías capítulo 1, versículo 11. Y la palabra dice así: el día que estando tú delante, llevaban extraños su ejército, y extranjeros entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Amados, estamos hablando de un conflicto familiar, que todos conocemos esa historia, un conflicto familiar. ¿Qué pasó con ese conflicto familiar? Pasó a las siguientes generaciones. Porque todo el sufrimiento que tenía en ese momento Esaú se lo pasó a la generación, a sus descendientes. Por eso Edom, el pueblo de Edom, estaba siendo indiferente al sufrimiento de los demás. Entonces Dios utiliza a este profeta para decirle a Edom que tenían que arrepentirse, que tenía que haber un arrepentimiento. Entonces me quiero detener, piensen en sus familias, porque esto está hablando de una crisis, de un problema familiar que parecía que estaba sanado, que había perdón. Entonces la palabra dice, habla, se refiere de esa presencia pasiva. Edom simplemente lo que hizo fue mirar y no hizo absolutamente nada. ¿Saben qué hay acá? Un pecado de omisión. ¿Por qué hay un pecado de omisión? Porque Edom no levantó la mano contra Judá. Silenciosamente quedó observando, y la palabra dice que en ese momento fueron cómplices. Fueron cómplices. Fueron cómplices. Pero como la palabra es maravillosa, tenemos que entender. En Santiago, no lo voy a leer, pero Santiago 4:17, voy a leer solamente un pedacito, y dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Ellos podían haber ayudado a sus hermanos para que pudieran vencer y no hicieron absolutamente nada. La justicia divina, amados, incluye a aquel que ve las cosas y sin actuar lo permite. Ojo con eso, cuidado con esas cosas. La justicia de Dios alcanza también a aquellos que se esconden tras la neutralidad. La indiferencia es complicidad. A veces nosotros tenemos la mal costumbre de decir, bueno, pero como no me preguntaron, no dije nada. Y tenés un hermano, una hermana, un pariente que estás viendo que sus hijos están actuando mal, o que ves o te parece que las cosas no están bien. Y bueno, como no es mi caso, pero acá era una familia, la palabra habla de la familia. Y Dios dice, tú también eres como uno de ellos, tu omisión te hace igual al enemigo. ¿Por qué les quiero decir esto, amados? Que Dios nos ayude. Nosotros como cristianos, si nosotros tenemos una familia que no es creyente, que no cree en Dios, digamos, ¿no? Que no practica el evangelio, nosotros, sin actuar, estamos siendo tan culpables como ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pasar la mano. Lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos en oración para ganar a nuestras familias. Porque eso de que, bueno, y acá viene algo, me vino mi familia a visitarme y por eso no vine a la iglesia. Tienes el espíritu de Edom. Porque viene mi familia y mi familia tiene que saber que soy una hija de Dios. Si llegas a mi casa de visita, te llevo para la iglesia conmigo. Y si no, están todos los demás días de la semana. Esto es un ejemplo, pero cuántas cosas hacemos también. Y acá hay otro ejemplo, amados hermanos, para aquellos que escuchen después en las redes la prédica. Voy a trabajar lloviendo, tronando. ¿Y qué pasó? ¿No? Yo siempre me río porque ahora ya estoy acostumbrada. Cuando comenzaron, uno no estaba acostumbrado a las alertas rojas, ¿se acuerdan? Hace como 1 año, 2 años hubo alerta roja. Entonces los alumnos en el liceo tenían libre de ir. Y yo decía, ¿y los profesores? O sea que no hay riesgo para los profesores, nosotros tenemos que ir. Y me acuerdo que trabajaba en un liceo que llegamos y se volaban hasta los vidrios. Y ahí estábamos así, encerrados los profesores. Pero los profesores no tenían riesgo. ¿Quiénes tenían riesgo? Los alumnos. Y uno dice, ¡ay! Pero ahí tenías que ir a cumplir el horario de trabajo. Y puede caerte el árbol al lado, como en el año no sé cuánto, cuando hubo terribles destrozos acá en Uruguay. Y todo el mundo fue a trabajar. Yo también tuve que ir a trabajar. ¿Entienden lo que digo? ¿Cómo me presento frente a Dios? ¿Cómo me presento frente a mi casa, a mi familia, en mi hogar? Edom. Entonces, lo que está diciendo el Señor en este pasaje bíblico te dice, te vi, pero tu silencio fue tu pecado. Tu falta de omisión es tu pecado. Pastora, yo no me voy a meter en lío con mi familia. Perdón, amados. Me pongo a orar y a ayunar. Hemos dicho que nuestro testimonio vale más que 1000 palabras. Problemas matrimoniales se soluciona de rodillas. Hoy hice un comentario en mi casa y le digo a uno de mis hijos, ¿vos querés eso? Bárbaro, yo no digo que no. Si es tu sueño tenerlo, busque de Dios. Si usted cumple con Dios, pídale a Dios. ¿Entienden? Eso es una fe activa. Porque Dios te lo va a dar en el momento justo. Si va a ser de bendición para ti, te lo va a dar. Si no te lo da, ¿por qué? Porque todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Ahora, Edom tenía algo que era simplemente una fachada de un buen hermano perdonador. Pero era un hermano traidor. Vamos ahora al versículo 12. Vamos a leer juntos el versículo 12. ¿Qué sucede en esta profecía? Lo que estaba diciendo el Señor, que vendría un castigo
para Edom por su mala actitud hacia su hermano. Pero ¿qué sucede acá? Edom estaba mostrando lo que él tenía en su corazón. ¿Vieron? ¿Qué había en ese corazón? Su corazón estaba, amados, con falta de perdón, y lo único que miraba era él. Como a mí no me vinieron a atacar, me quedo quietito como estoy. Como yo no soy el que tengo la necesidad, quedo quietito como estoy. Cuidado cuando nos piden oración y nosotros decimos, sí, vamos a orar, y después te olvidas de orar por lo que prometiste. Vamos al versículo. Versículo 12 al 14 voy a leer. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado en la puerta del pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No debiste. Cuidado cuando somos apresurados. Yo diría, cuidado cuando hay herencias económicas en las familias. Cuidado. Amados hermanos, cuidado con ser ventajeros. Cuidado con apresurarnos a quedarnos con lo que no nos pertenece. Cuidado cómo actuamos, porque lo que vivimos hoy fue lo que nosotros sembramos anteriormente. Y lo que yo siembro hoy va a ser lo que voy a cosechar en un tiempito. Cuidado, no debiste. Entonces yo siempre digo, si te hacen mal, tú perdona, tú tienes que perdonar, tú tienes que estar bien tú. Porque esa persona más tarde o más temprano va a ser juzgada por Dios, pero tú no, porque tú perdonaste y seguiste caminando. Porque acá el castigo viene para Edom, no para Judá. Porque cuando Dios perdonó a ese hermano, cuando obró mal, después el Señor le cambió el nombre y el Señor lo llamó después Israel, porque él se arrepintió y Dios lo restauró. Pero este hermano seguía con su corazón, ¿qué? ¿Qué tenía su corazón? Una herida. Había falta de perdón. Estaba aún, por eso sus generaciones estaban en esa situación. Dios nos dice hoy, no debiste. Ahora, ¿cuál es el espíritu de Edom? El espíritu de Edom es el orgullo, la indiferencia, el hacer juicio, criticar a la familia. No debiste. Cuidado cuando no perdonamos actitudes de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nadie nació con el librito debajo del brazo para ser un buen papá o una buena mamá. Entonces nosotros, si hubieron cosas que nos lastimaron, le pedimos perdón a Dios, pedimos perdón, le pedimos al Señor fortaleza para perdonar, lo seguimos amando, porque la palabra manda honrar a los padres y a la madre, ¿verdad? Y de ahí camino en adelante. Por mí, amados, por ustedes, ¿entienden? Por ustedes. Ahora miren qué importante esta palabra. El espíritu de Edom es un disfraz de cristianos también. Tú no eres una persona en tu casa y una persona en la iglesia y una persona en tu trabajo. Tú eres la misma persona en todos lados. Entonces después nosotros buscamos y queremos servir a Dios y estamos desordenados en nuestro hogar, en nuestra vida. Nuestra vida espiritual está desordenada. Entonces a veces queremos tener lugares importantes en la iglesia y Dios sí nos dio a todos un servicio, para todos. Pero el gran problema es que hay que sanar heridas y hay que entender que nuestra casa tiene que estar ordenada. Y cuando hablo de casa, amado, estoy hablando de nuestro interior. Nuestra alma tiene que estar sana, nuestras emociones, nuestro corazón. Aquellos que han estado
en los discipulados. Tenemos que estar sanos interiormente para salir adelante, para poder crecer espiritualmente. Ahora fíjense en que yo hice un punteo, que este espíritu de Edom daña las familias. Y en el punteo que yo traigo, lo quiero leer para no olvidarme. Frialdad en la atmósfera del hogar, oraciones que no fluyen, hijos que se rebelan por falta de misericordia, círculos de crítica y orgullo religioso, personas llenas de amargura que les impide la restauración. Pero este mismo espíritu, esa misma persona que está en su casa con estas dificultades, cuando viene a la casa de Dios, porque es su casa, dice que bloquea la restauración entre los mismos hermanos y hay una oposición para la obra de Dios. Este espíritu endurece el corazón y crea división, resentimiento y frialdad. Es lo opuesto a lo que Cristo enseña, que hay que restaurar el caído. La obra de Dios es redimir, restaurar, reconciliar y levantar. Entonces, amados hermanos, si yo tengo este espíritu en la iglesia, Dios no te va a levantar para ser un obrero, para ser un servidor, porque hay cosas que cuando servimos en la casa de Dios, somos siervos en la obra. Somos siervos. En nosotros tiene que haber frutos del Espíritu. Pero si yo estoy herido y estoy lastimado con relaciones familiares, eso se vuelca en todas las áreas de mi vida. Si empezamos a contar nuestros testimonios, tal vez hemos pasado por situaciones familiares duras. Pero lo importante acá es no caer, amados, en este espíritu de Edom. Nosotros ser ese otro hermano que Dios lo sostuvo, lo perdonó, lo apoyó, lo guió. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ya perdonó. Y pidió perdón, porque si vamos a la Biblia, él pidió perdón a su hermano. Pero este hermano simplemente tenía un disfraz, una apariencia. Y cuando me vengo a lo espiritual, amados, cuando vengo a lo espiritual, ¿cómo soy yo con Dios? ¿Cómo soy yo con Dios? ¿Cómo camino con Dios? Muchas veces Dios no me responde porque Él sigue esperando que yo realmente quiera cambiar. Yo no puedo cambiarlos a ustedes si ustedes no se dejan cambiar, porque yo no soy aquella persona que puedo cambiarlos solamente dándoles un consejo. Quien cambia es Dios. Y como Él es un caballero, hay un libre albedrío. Tú tienes que dejar que Él te guíe. Tú tienes que dejar que Él camine delante tuyo para mostrarte lo correcto y qué es lo que Él quiere para ti. Pero cuando nosotros queremos romper este espíritu de Edom, amados, primero que nada, tengo que ordenar mi casa. Y cuando hablo de ordenar mi casa, amados, tengo que ocupar ese lugar correcto de decir, Señor, aquí estoy, te necesito que ordenes mi casa, te necesito que limpies mi corazón, necesito que recorras, porque ahí empieza a haber en mí obediencia, sumisión y humillación a Dios, para que sea Dios que cambie. Lo que tú quieres, amado, Dios te lo va a dar en ese momento justo. ¿Saben quiénes ponen un techo y un límite a las bendiciones? Nosotros mismos, por cabeza dura, por no entender. Dios quiere lo mejor para sus hijos y lo único que Él nos pide es obediencia. Obediencia a su palabra, a vivir su palabra. Cuesta, pero cuando vos empezás a ver que Dios está ahí presente, que Dios te va a bendecir, que Dios está siempre. Dios está siempre porque Él está mirando todo momento, en todo momento Él nos está mirando, pero somos nosotros que nos olvidamos. Tengo que restaurar mi vida. Yo tengo que restaurar mi vida. No busquemos, amados, cosas que nos van a hacer daño por desobediencia. Primero, restauro mi vida. ¿Cómo voy a ayudar a mi familia restaurando mi vida? No quiero ningún espíritu de Edom en mí. Yo no quiero que en mi casa esté este mal espíritu
espíritu. Primero me voy a levantar a clamar porque mi casa tiene que estar limpia. La palabra en 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, si hay libertad, ¿por qué no lo clamo? ¿Por qué no clamo por la libertad? ¿Por qué no clamo por la libertad de mi pareja? Libertad en mi casa, libertad de mi economía. Yo ya les he explicado, si nosotros no ordenamos nuestra casa, la parte emocional, lo económico no se arregla así. No, porque lo económico viene después. Lo económico viene después. ¿Por qué? Porque tiene que haber una humillación, tiene que haber un crecimiento espiritual para pararme en la brecha y empezar a entender cómo se maneja las finanzas. Las finanzas son un reflejo de cómo es nuestra vida espiritual, amados. ¿Cómo estoy yo primero? Y empiezo a crecer después en lo económico cuando empecé a crecer yo y a someterme ¿a quién? A Dios. Primero está mi alma, primero está mi corazón, primero están mis emociones, primero está ordenar mi casa para clamarle a Dios que me dé sabiduría, que me dé discernimiento, que Él me guíe. Todo lo que nosotros anhelamos en el corazón, amados, Dios lo concede cuando yo primero soy obediente, cuando yo me ordeno, cuando yo no me impongo. Escuchen, cuando yo no me impongo. El que yo me imponga no deja que Él me guíe. No permitimos porque nosotros nos imponemos. Sandra se impone y nosotros necesitamos que el que dirija mis pasos sea Dios. Él es el que te va a dar absolutamente todo. Y hay algo sumamente importante, amados. ¿Cómo venzo el espíritu de Edom? Ese problema familiar, esa división familiar. Nunca, y acá quiero decírselos y perdónenme, amados, nunca he visto una segunda familia en bendición si no se ordenó la anterior. Cuidado con eso. Un divorcio y volverse a casar no es la solución. No es la solución. ¿Saben por qué? Porque el mismo problema que tuviste en la primera relación se va a repetir en la segunda, en la tercera, en la cuarta, porque es un tema de que nosotros necesitamos estar sanos. ¿Entienden? Y si yo me caso o tengo una relación familiar con los mismos problemas, amado, el problema, ¿qué pasa? Se repite. No lo digo yo, lo dice la palabra. Acá, ¿qué pasó con estos hermanos? Parecía que estaban, ¿qué? Bien, que había perdón, ¿verdad? ¿Qué pasó? Como la herida estaba abierta, ¿había unidad familiar? No. Entonces empecemos a entender, para yo no tener este espíritu en mi vida, porque empiezo a cambiar yo, para que en mi casa cambien, debe haber humildad, compasión, restauración activa, reconocer. ¿Por qué digo restauración activa? Reconozco que soy pecadora. Reconozco que puedo haber pecado consciente o inconscientemente. Por eso hoy estoy sembrando lo que coseché anteriormente. ¿Me están entendiendo? Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. ¿Qué estoy sembrando hoy para cosechar mañana? Si yo hoy estoy sembrando amor, ¿qué voy a cosechar? Amor. Si yo voy a estar hoy buscando de Dios, amado, buscando y clamándole a Dios, todo ese tiempo de calidad con Dios será recompensado. Todo, hasta las lágrimas que tú derrames será recompensado. Humildad, compasión, restauración activa, oración sincera ante la presencia de Dios y clamar por los frutos del Espíritu. Mateo 5, 23 y 24 dice: Jesús enseña que les recuerda que si tú tienes un problema con un hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Tienes que restaurar esa relación, tienes que reconciliarte con ese hermano, tienes que reconciliarte.
Y no puede haber la excusa, ay no, pastora, usted no se imagina lo que él me hizo. Delante de Dios no es así. Podrá haberte hecho lo que tú quieras, no importa, capaz que tú tienes razón, pero la palabra nos dice que me tengo que, ¿qué tengo que hacer? Perdonar y me tengo que reconciliar con quien sea. De mi familia, yo tengo que estar reconciliados. ¿Para qué? Porque cuando vengo al cuerpo de Cristo a congregarme en la iglesia, tú no vienes al azar, Dios ya te escogió. Entonces pasas a ser, ¿qué? Una parte del cuerpo de Cristo. Y la situación que tú vives se refleja acá, se refleja en el trabajo, se refleja en todos lados. Porque tú no estás fragmentado, tú eres una sola persona. Entonces que el Señor nos ayude, amados, para renunciar a todo esto. No aceptar en nuestra vida, en nuestra familia, ningún tipo de discordia familiar. No permitir que en nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros hermanos, haya este tipo de cosas. Hay que aclararlo, hay que sentarse, hay que arreglarlo. ¿Para qué? Para que esto no pase de generaciones en generaciones. Porque Edom era descendientes de un hombre que estaba lastimado y herido. Entonces nosotros nos vamos a detener hoy a orar y pedirle a Dios, amado, que si hay falta de perdón en nosotros, si hay situaciones familiares en nuestros hogares, que el Señor ordene, que el Señor quite todo espíritu de Edom de nuestras vidas para realmente recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Porque esta palabra, mejor dicho, esta palabra es un juicio y una advertencia de lo que iban a recibir ellos por no haberse arrepentido, por sus actitudes. Entonces vamos a clamarle a Dios para que el Señor, si nosotros de una manera inconsciente actuamos con este espíritu, que el Señor limpie nuestra vida y que nos dé una oportunidad para tener familias restauradas, familias unidas, para realmente poder entender que Cristo tiene cosas maravillosas para ti. Tiene cosas maravillosas para ti. Todo lo que tú vives hoy es para que te detengas y que puedas entender eso que hoy Dios nos está hablando. Ya no más. Lo que pasó, pasó. El pasado ya fue. No debiste, ya está. Entonces de ahora en adelante, ¿cómo me paro? ¿Cómo camino? ¿Qué voy a hacer? De ahora en adelante, lo que pasó, pasó. Lo dejo en los pies de Cristo, que el Señor lleve mis cargas, porque yo quiero un cambio en mi vida, porque yo quiero un cambio en mi vida. Pero ¿saben qué? Ustedes se lo tienen que creer. Yo quiero un cambio en mi vida. Y ustedes ninguno quiere un cambio en su vida. Si yo estoy diciendo yo quiero un cambio en mi vida, yo diría amén, gloria a Dios. ¿O no? Entonces, ¿dónde está la fe activa? ¿Dónde está? Yo quiero un cambio en mi vida. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Los invito a ponerse de pie y vamos a pedirle al Señor en este momento que el Señor nos confronte, amados. Hoy quiero darle las gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el mensaje que nos trae en esta tarde. Y le pedimos al Señor que nos ayude. Que nosotros le pedimos perdón a Él si actuamos de manera inconsciente o conscientemente pecamos contra Él a través de la desobediencia. Le pedimos perdón. Dile con tus palabras al Señor: Señor amado, te pido perdón por mis actitudes, tal vez conscientemente o inconscientemente, aquello que he fallado, aquel descuido que he tenido en mi familia, aquello que no he entendido, soberano Dios. Hoy te pido que me perdones. Hoy quiero que tú me perdones. Quiero restaurar mi familia. Quiero que realmente tú camines delante mío. Y no te olvides que el Señor todo lo ve. El Señor todo lo ve. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro interior, amados. Y el Señor que todo lo ve, hoy nos está diciendo que hay una nueva oportunidad. Que hay una nueva oportunidad. Que hay un nuevo comienzo. Pero yo tengo que quererlo. Yo quiero ese nuevo comienzo. Yo quiero que el Señor trate conmigo. Que el Señor me sane. Que el Señor me sane. Porque si el Señor sana mi pasado, yo no voy a arrastrar dolor, amados.
Y no voy a permitir que el espíritu de Edom me siga deteniendo en el camino. Y el Señor enviándole profecías de castigo. No, porque hoy entendí. Dile al Señor, hoy entendí, Señor, que debo perdonar todas las áreas de mi vida. Y debo perdonarme yo mismo por tomar malas decisiones. Y debo pararme en la brecha para decirte, soberano Dios, quita de mí lo que no te sirve, lo que a ti no te agrada, porque realmente quiero tener una familia unida. Realmente quiero ser ese hombre, esa mujer, llenos del poder y de la bendición de Dios, amados. Dejemos de mirar el pasado, dejemos de detenernos en el camino, porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos. Y que este tiempo sea para decirle, Señor, perdóname que he obrado mal, pero sé sincero, amado. Somos hombres y mujeres pecadores que necesitamos de la presencia del Rey. Necesitamos de decirle, Señor, te he fallado. He tomado malas decisiones en mi familia, pero te pido perdón y te pido que tú restaures y que tú me levantes como esa guerrera, como ese guerrero en oración para poder ganar a mis familias, Padre, para poder verlas en tu camino. Quiero una familia restaurada, quiero mi matrimonio restaurado, quiero tener una familia en Cristo. Amados, pero oren con fe, esa fe activa, que sin importar lo que tus ojos naturales ven hoy, tú le estás creyendo a Dios, que Dios está obrando, que Dios está obrando, que Él está caminando delante nuestro y Él está obrando. Él está obrando aunque tus ojos naturales no lo ven, amado. Ustedes son meses, años de oración para poder levantar esta obra. Y orábamos con sillas vacías y ustedes hoy las están ocupando. Y bendito Dios porque los escogió. Y ustedes fueron ese remanente que no le tuvieron miedo, que no tuvieron miedo al tiempo. Que a pesar de las inclemencias del tiempo, ustedes están acá para adorarle, para glorificar su nombre y para decirle, Dios, te necesito. Necesito que tú camines delante mío. Necesito que tú me guíes. Necesito esa sabiduría de lo alto. Necesito tu presencia para salir fortalecidos de este lugar. Para que seas tú caminando delante mío.